¿Cómo has estado? La fe. No. ¿Cómo he estado? He estado No. en fe. Y Enfermo. movámonos con fe, porque eso es No. Santa Fe. No. Fe, Vámonos fe. con fe. No, vamos a hablar Porque de la el fe. 14 Porque fe. en ese break yo estuve enfermo. Buenas a todos, ¿cómo están, muchachos? Bienvenidos otra vez más a un Parchando un rato. Vamos a parcharnos, vamos a hablar un poquito de todo un poco. Aquí estamos con... Mateo Matzak en las redes. Aquí estamos con... Carlitos. Y yo soy Nicolás. Bueno, ¿cómo han estado? Bien, bien, ha sido... ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás tú, Teo? Bien, bien. Por si no lo saben, nos tomamos un pequeñito break medio forzado, digamos, 2 semanas sin sacar un capítulo. 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas ya, yo creo que todos estuvimos bien ocupados, pasamos varias Es cosas. que, o sea, para los que... Para entrar en contexto, estas 2 semanitas, los schedules de los 3 no nos dio. No, todo se nos cruzaba, todo. Bueno, casi 3 semanas, parce. Si nos ponemos a pensar. Claro. Porque fueron 2 semanas de no grabar, pero la anterior que íbamos a grabar, entonces casi 3 semanas. Ajá. Entonces, primero, el doctor se nos enfermó. Sí, está enfermo. 2 semanas. Y después los sketches no nos... No, se nos cruzaron, se nos Se cruzaron. nos cruzaron. ¿Y vos cómo estás? No, estoy bien, gracias a Dios. Ya con mejor de salud. ¿Ya te sientes mejor? Sí. Solo que pasó algo después de que me recuperé. ¿Qué pasó? No, fui a trabajar en la mañana y hubo algo que se atravesó en el camino. ¡Oh! Algo- Sí, sí, Ah, sí. ya sí, sí, recuerdo. sí, ya Sí, recuerdo. Algo Sí, que se sí. me atravesó en el camino y Cuéntanos. me dejó un recuerdo. Me dejó un recuerdo. ¿Un qué? No, pues estoy en una zona, estoy trabajando en una zona donde hay muchos árboles Sí. y apareció una criatura extraña, Ok. un venado. Y que no me digan en la esquina. El venado. Ojo que esa canción es de la otra iglesia, hermano. Vamos a poner acá, porque de hecho sí fue serio el Sí, el choque. es en serio, Sí, ¿no? No estamos y- viendo. Rompió la luz al La luz izquierda. Y estaba como que afligido, toda la semana estaba raro. Y este jueves yo dije, en 2 años o 1 año y medio, yo me voy a estar riendo de esta situación. 2 años? Sí. ¿Tanto? ¿Sabes por qué? No, Porque ¿por qué? yo me planteé y dije yo, en 2 años, literal, me voy a recordar de esto y me voy a reír. Tengo la fe y la certeza que así va a ser. Oh, porque yo decía 2 años. pero harto, es como parce. harto, ¿no? O sea, por ejemplo. Digo, a mí yo- eso en 2 yo- semanas ya se me olvida. Exacto, pero yo, por ejemplo, digámoslo así, estamos por pruebas, pasando por pruebas, pero yo espero que mis pruebas no duren 2 años. No es que dure 2 años ahí, bien, otro venado. No, No, Vamos, no es que dure 2 años, es como que, o sea, se va a olvidar, va a pasar. O de pronto en 2 Pero años. yo en 2 años voy a hablar de esta experiencia y me voy a Ok. reír. Sí, claro, Me como, voy a como reír. un recuerdo que quedó. Oh, sí. No, ok. ¿Sabes lo que me gusta? Que están agarrando mi Sí, ya, por hobby. eso ya no. Ya Qué no. chévere. No, a mí me encanta porque personalmente para los que se preguntan, porque hay muchas personas, muchos de ustedes que también me dicen que porque yo no me siento así como ustedes, ¿no? Y yo les digo que es que Porque es que él no tiene educación. no, o sea, no me tengo no mentiras, es que me siento más cómodo, me siento más chileno, así como fluyo Pero es que mejor. hace trabajar más al camarógrafo. Ah, sí. El Pero, camarógrafo. pero lo siento, ahí Gracias, me disculpas, no, ahí te pido perdón. Mike va a renunciar. Muchachos, para ustedes en una relación, porque es algo que siempre me ha inquietado, para ustedes en una relación, ¿qué es lo más importante? Oye, yo diría que la confianza. Confianza. Comunicación. La comunicación, Para ti, para mí el respeto. el respeto. ¿Quieren que les diga por qué? Claro. Miren, para mí es más importante el respeto, porque si tú le tienes respeto a esa persona, no vas a hacer nada malo. Si tú respetas a esa persona, no le vas a ser infiel. Si tú respetas a esa persona, no la vas a insultar. Y si tú respetas a esa persona, todo lo que pase, o sea, se lo vas a decir. Y ahí es donde entra la confianza. Ahí es donde ¿qué dijiste tú? Ahí es Yo dije donde entra confianza. Yo dije la comunicación. comunicación. Vean de la mano. Entonces, Porque comienzan con C. Entonces. ay, por favor. Entonces, decía yo, para mí es el respeto. Yo siempre baso mis relaciones. ¿Hay más de una? O sea, las relaciones que he tenido, Ok. ¿no? Solamente he basado mis relaciones pasadas
siempre se han basado con el respeto. Si se pierde el respeto, se pierde todo. Porque si se pierde el respeto, ya no respetas a esa persona y te va a importar lo que sienta, lo que hagas, si la haces sufrir y si no le hablas, si le escondes cosas, la estás irrespetando. Por lo mismo, que para ustedes, ¿cuáles son unos pilares de tu religión? ¿Qué es lo que en qué se basa tu religión? ¿Sí? ¿En qué crees? Ok, pues yo creo que todos creemos en lo mismo, ¿no? Los tres, bueno, no todos, pero nosotros. Sí. Los tres somos cristianos. Vamos a la misma iglesia. Exacto. Los pilares yo creo que iría primero, creemos en la Trinidad, que es un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. ¿Correcto? Sí. Creemos en la iglesia cristocéntrica, que pone a Dios como centro, Como no, centro, no al como hombre. todo. Y también una iglesia bibliocéntrica, que se basan en la La Biblia, Biblia. en la palabra de Dios. Y dentro de ellos ya creemos en nuestra declaración de fe, ¿cierto? Ok. Porque cuando tú recién aceptas a Cristo, ¿qué haces? Hacer una La oración oración de Una fe, que oración se de, llama oración de fe. oración de fe. O sea, claro. para mí es eso. Lo principal he estado leyendo un poco de eso, pero he llegado a la conclusión de que uno de los pilares, si no es que lo más importante, es la fe. Ujú. La fe y la convicción que tienes de que existe un Dios y que, o sea, de que existe un Dios y crees en Cristo, pero si crees en Cristo, ¿qué tienes? Claro. Tienes salvación, pero tienes fe de que crees. De que crees de que Él existe y que es su Salvador. Sí, para ti, ¿qué es la fe? Eso voy a preguntar yo. ¿Qué es la fe, Carlitos? Estás en la mitad. ¿Qué es la fe? Sí. Sí, ni para allá ni para acá. Para ti, ¿qué es la fe? La fe es algo simplificado, lo voy a decir. Es algo de lo que uno cree. O Lo sea, que, creer. o sea, creer y que Ujú. va a suceder. Ok. Que va a Ujú. suceder. O sea, creo que en términos normales, que toda persona entienda, ser positivo. La fe es creer que hay un Dios. La fe es creer que tenemos salvación. Para mí, fe es creer, visualizar de que algo ya va a pasar, ¿sí? Si tú crees, fe es creer. Creo en Dios, creo en Cristo, creo que soy salvo por la crucifixión de Jesucristo, Ujú. pero también tengo que visualizarme, porque es por lo mismo que te digo, si tú te visualizas en tu fe, entonces por fe creo que, digo, me visualizo más allá, ¿no? De que, no sé, quiero estudiar, entonces tengo la fe de que Dios me va a permitir de que vaya a estudiar la carrera que quiero, lo que sueño, tengo fe de que voy a ser una persona exitosa, pero si tengo fe, también tengo que tener proyección, tengo que visualizarme. Ujú. Ejecutar. Tener una visión clara, claro. Claro, porque si no tienes una visión de lo que vas a hacer, ¿en qué vas a creer? Exacto. ¿Vamos a Vas a ser entender? movido muy fácilmente. Exacto. Es como siempre proyectarte y de ese modo ir. Ahora, es muy diferente visualizarte, pero también hay contraste de que tú tienes que visualizar lo que quieres, pero también tienes que entender si es la voluntad de Dios, Exacto. Sí está en los planes de si Dios. están los planes de Dios, porque también leía una prédica de el pastor Corso, Andrés Corso, que decía este muchacho que yo soy Corso Oliver. Y Sí. sí, amo su presencia, amo el pastor Corso, es uno de mis mejores predicadores, porque lo entiendo tan claro. Y él mismo decía de que muchas veces, si lo que queremos no es la voluntad de Dios, no va a pasar. Ujú. Entonces también tenemos que creer, pero conforme a su voluntad, Claro. a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si lo que quieres te aleja de Dios y de tu relación con Dios, no va a pasar. Así es. Así es. Entonces, por lo mismo, tienes que siempre estar enfocado, pero estar en constante comunicación con Dios y orar y tener en cuenta de que, ok, yo quiero que esto pase, tengo fe de que eso va a pasar, pero es la voluntad de Dios, Ujú. hace un bien a mi vida, Ujú. ¿sí? Me edifica, me ayuda en mi crecimiento con Dios, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Queremos Sí. tantas cosas, queremos estudiar, queremos tener dinero, queremos crecer. Forzamos las Que no cosas. está mal. Un nuevo trabajo no Que no está está mal, mal, pero pero Forzamos las cosas a nuestro tiempo, cuando no tiene que ser así. exacto, porque curiosamente hay un estudio que dice que las personas que más creen en Cristo son las personas pobres,
son las personas que están pasando necesidad, Pero ¿sabe por qué? son las personas que están pasando problema. ¿Por qué? Porque algo que no han mencionado ustedes sobre qué es la fe, es que la fe es una señal. Ok. No tiene mucha lógica, pero se lo voy a explicar. A ver. La fe porque es una señal. Escuchaba una vez un pastor que decía, si lo que yo voy a hacer no requiere fe, sino que lo puedo hacer en mis fuerzas, entonces no viene de Dios. Entonces, la fe es una señal de que lo que vamos a hacer viene de Dios. Ojo, no me malinterpreten. Tampoco quiero decir que ahora vayan a hacer cualquier cosa y utilizar la excusa de que es la fe. Ujú. Pero si lo que vamos a hacer nos lleva a tener la confianza de que Dios lo va a hacer, no nosotros en nuestras fuerzas, sino Dios lo va a hacer, entonces en ese caso la fe es una señal de que eso que vamos a hacer está en los planes de Dios. Ok. ¿Tú crees que tú siempre has tenido fe? Digo que la fe es algo que se pierde muy fácilmente, pero que asimismo se puede recuperar muy fácilmente. Porque, como lo decíamos ahorita, la fe es creer, llamar las cosas que no son como si fueran hechas. Ujú. Simple. ¿Cómo es que dice el versículo? La fe es la creencia de lo que... La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que Exacto. no se ve. Hebreos 11, Uno. 1. Ujú. Ok. Entonces, lo que decía es que es muy fácil creer cuando todo está bien, ¿cierto? Por Es lo muy mismo. fácil creer que al fin de mes va a pagar mi renta cuando sé que esa semana me va a llegar el cheque. Ujú. Es muy fácil creer que me voy a ir de viaje cuando esta semana me dieron un aumento. Y ahí sí no da, ahí Ajá. sí Dios, olvidado. Olvidado. Pero no es sino que se tambalea un poquito la situación Ujú. y ahí es donde en realidad vemos dónde está nuestra confianza y cuál es la fe que tenemos nosotros. Por lo mismo es que nosotros pasamos pruebas y Aflicciones. aflicciones y ahí es donde, por ejemplo, ¿cómo mides tú tu fe? Ok, ok. ¿Cómo mides la fe? ¿La fe se puede medir? Exacto, ese es un punto bien importante. Carlitos, ¿Tú ¿la qué dices? fe ¿La se fe se puede puede medir? medir? No. ¿No? No, pero Ok. yo me puse a investigar un poquito sobre la fe. Y en la Biblia solo encontramos como un ejemplo que no es directamente, dice, y así me diréis la fe, Ujú. ¿no? Pero hay un ejemplo donde nos muestra como dos tipos de fe. Ok. Es el versículo donde dice, si tuvieres fe como un granito Granito de de qué? De mostaza. mostaza. El grano Dice, de mostaza es diminuto. diminuto. Es que dicen que el grano de mostaza es la Es semilla la más semilla más pequeña que pequeña. hay. Pequeño. Pero espere, dice que con esa fe podrías mover montañas. Entonces nos pone Ejemplos. dos ejemplos. Entonces podríamos tener la fe tan diminuta como Grano de mostaza. un grano de mostaza o la fe tan grande para mover las montañas. Entonces, a lo mejor podemos medirnos en qué nivel de fe estamos. sea, ¿Tenemos nosotros- el inicial, que es el grano de mostaza, o ya estamos moviendo montañas? Ok. Sí, pero, o sea, están los dos tipos de fe. Pero aún así, ¿tú puedes medir tu fe? Lo único que puede medir tu fe es una sola persona. Y es Dios. ¿Y cómo Dios mide tu fe? ¿O cómo Dios la comprueba? Mediante los procesos. Exactamente. ¿Por qué? Porque, ok, nosotros podemos decir, como tú nos decías tú, eh, en el ejemplo pues, que anteriormente estábamos hablando, y te decían cómo está tu relación con Dios. Pero yo soy fiel partidario de que yo puedo decir, sí, mi relación con Dios está perfecta. Es lo que creo yo. Pero puede que no sea así, ¿sí? Muchas veces hasta yo mismo me puedo mentir, Ujú. Ujú. ¿sí? Pero el único que puede medirla es Dios. Lo mismo pasa con la fe, ¿sí? Cómo está tu fe? El único que la puede medir es Dios Sí. mediante, mediante las pruebas. Ujú. Ahí es donde Dios dice, mi hijo está listo o no estás listo. Exacto. Porque entre las aflicciones, si más cerca estás de Dios, ahí es donde más estás creyendo. Claro. Porque es muy difícil Acerca. creer Ajá. o confiar en Dios mientras estás pasando algo que, Claro, lo más fácil es salirse y chao. ajá, y dejar todo botado, ¿sí? Pero entre más fiel eres en las pruebas, entre más constante estás, ahí es donde Dios prueba nuestra fe y Ujú. nuestra confianza y la certeza de que Él tiene un proyecto para nosotros, Él tiene algo preparándonos y yo digo, ok, estoy pasando esto, Señor Dios, o sea, dame fuerzas, que yo sé que es tu voluntad. Esa es fe, eso es fe. Eso sí. Es lo que Dios nos está como enseñando día tras día.
Pero si tú en ese proceso te alejas o te vas de él, Ujú. ahí es donde tú dices no. Donde él dice no, todavía me falta trabajarlo más, todavía Ajá. me falta pasarlo por más procesos. Y Porque muchas veces nos preguntamos eso mismo, ¿no? Si entre más me meto con Dios, ¿por qué más pruebas me pasan? Si más busco de Dios, ¿por qué como que más el enemigo se levanta? es porque no Pasa estás muy listo. seguido. Mm, No, y sabes, es Es lo que que, yo te decía una vez. Satanás no tiene intención de atacar a los que no le van a hacer daño a él. Ujú. exacto. Pero eso no es sino que vea, no, Carlitos está orando, Carlitos empezó a predicar, no, Nico empezó a leer la Biblia, a hacer estudios, y ahí es donde se va a levantar. Porque Satanás solo va a atacar a sus enemigos potenciales. Él no le importa a los que no creen, ¿no? Él va a estar feliz con ellos. Es que él sabe. Es importante no descuidarse tampoco. Porque estaba yo en la cama en ese break que nos tomamos Ok. y leí algo como que decía, tú no puedes ser un cristiano imparcial de medio tiempo cuando Ujú. tienes un enemigo a tiempo completo. Wow. Eso es buena. Porque él sabe, Satanás sabe qué, o sea, qué le hace mal, qué le hace daño, ¿verdad? Digamos que esto es una guerra. Eso es un partido, mejor. Eso es Ujú. un partido Final. de, no digamos lo final, porque Largo. esto es largo. Un partido y no se acaba. Entonces, haz de cuenta que está el equipo de Dios y está el equipo Satanás. Está el Team Satanás, Team Dios, ¿sí? Entonces hay unos números, ¿sí? Entonces, cada que entra un jugador a la cancha, digámoslo yo, entonces Satanás ahí está viendo, ¿sí? ¿Cuántos números o cuántas personas yo puedo, si sigo en el camino de Dios, puedo Claro, llegar a mi ¿cuántos goles team? le vas a hacer? ¿Cuántos goles le voy a hacer? Entonces él dice, no, me toca fuera de las canchas mientras él está en descanso, ¿sí? En su break, me toca atacarlo. Porque si lesiona a este jugador, Claro, en- destabilizó el equipo. estabiliza el equipo, como que el marcador se va mejor. Es por eso que Satanás te ataca. Porque Así es. si tú en tu proceso estás más cerca de Dios, ¿cuántas personas no puedes acercar a Dios? ¿Sí? Muchos. ¿Cuántas personas no vas a ayudar? ¿Cuántas personas no van a decir, uy, tienes razón, necesito creer? Entonces es por eso que el diablo te ataca. Ujú. A mí me pasó muchas veces, tú mismo me lo dijiste, de que, Nico, tú tienes Un propósito, un un llamado. propósito grande. ¿Y qué fue lo que pasó todo este tiempo? Ataques. Puros Muchas. ataques, Ataques. puras Ataques. luchas. Entonces es por lo mismo que necesitamos siempre estar en constancia, ¿sí? Es como, ok, ¿cómo mides la fe? No se puede medir. No se puede medir. Pero se Solamente puede probar. se puede probar. Pero ¿quién la prueba? Dios. Exacto, solo Dios te puede probar y puedes seguir. Para ustedes, ¿de dónde proviene la fe? ¿Sí? ¿Dónde O proviene la sea, fe? de repente tienes fe, Sí, claro, no es que, oye, Dios, dame fe y mañana, tin, tengo la fe, amanecí. eso es crucial lo que dijiste. Dios, dame fe. ¿De Ujú, dónde proviene la fe? ¿O desde cuándo tenemos fe? ujú. Porque Eso sí. cuando tú crees en algo, tienes fe, ¿verdad? ¿En Sí. qué crees tú? Dios. En Dios. Pero, hay un versículo bíblico que dice que la fe proviene de Dios y de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que yo quería escuchar. Para mí, la fe, o sea, proviene de Jesucristo. Desde cuando Él murió y resucitó, nos hizo salvos, ¿sí? Nos dio salvación. ¿Y en qué crees tú cuando tienes En, fe? Cuando te en mueres, ¿en Dios, qué en crees? Jesucristo, cuando me muero, que Ujú. tengo vida eterna, que tengo salvación. Y cuándo tuviste salvación? Cuando acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Exacto, aceptaste a Jesús. ¿Y quién nos dio la salvación? Jesús. Jesús. Entonces, de dónde proviene la fe? ¿O quién te dio la fe? Jesús. Jesús. Porque dice que desde que Jesús murió, te dio salvación, ¿sí? Y al pasar los años y al pasar todo el tiempo, tú crees en salvación, de que cuando te mueres vas a ser el reino de los cielos y vas a ser salvo. Y por eso es que nosotros tratamos de hacer las cosas bien, ¿sí? Porque desde que Jesús murió, te dio la fe. La fe es un don que Dios te dio, Ujú. ¿sí? Que por medio de la muerte de su Hijo, fuiste salvo. Y te la implantó O impartió, o te la impartió dio. mediante el Espíritu Santo, Correcto. que Nuestro consolador. que es nuestro consolador y esa fe prácticamente es tu relación con Dios, Así ¿sí? es. Entonces, para resumirlo, Sí. Dios te dio la fe Ujú. cuando envió a su Hijo, amado,
a morir por nosotros para darnos salvación. Y cuando Jesús, por eso decía Dios, por eso le decían cuando Dios se iba a ir para el cielo que yo no me puedo quedar acá. Porque si yo me quedo acá, no, o sea, yo me tengo que ir para traer al Espíritu Para Santo. que ya Dios no estuviera con ellos, sino estuviera en ellos. Exacto. Entonces, cuando Jesús murió y nos dio salvación, Él subió al cielo y nos envió al Espíritu Santo. Ujú. Que cuando te envió al Espíritu Santo, está implantado en ti con la fe. Entonces ya después de eso, tienes la fe dentro y esa es tu relación con Dios. ¿Sí? Exacto. Porque hay un versículo que dice que sin fe, Es imposible agradar a Dios. es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿por qué tienes fe? Ah, ¿Por qué tienes fe? Es una pregunta, amigos. Yo pensé que él iba a esperando continuar. activar Sí, la ¿por qué tener fe? reflexión. ¿Por qué tener fe? Ok. Primero, porque ya tenemos al Espíritu Santo de Dios, entonces como no tener la fe sería en cierta parte negar eso, Ok, negar lo que tenemos. ok. Segundo, como tú lo dijiste, sin fe es imposible agradar a Dios, lo está escrito en la Biblia. Ujú. Y lo otro es que debemos tener fe porque la fe tiene una característica que es que la fe crece con la experiencia. ¿A qué quiero decir? ¿A qué me refiero con esto? A que entre más vivas por fe, a que entre más empieces a caminar por fe, a actuar por fe, más tu fe va a ser más fácil para ti confiar plenamente en esa fe, ¿sí? Como lo hacemos con cualquier otra cosa. Digamos, tú que eres electricista, a lo mejor al principio te costaba hacer un circuito, Sí. pero entre más circuitos hacías, más fácil se hacía, Más rápido. más rápido, más complejos eran los circuitos. Ujú. Eso es una característica que también tiene la fe, que entre más se practique, más va a crecer la fe dentro de ti, más va a ser notoria esa fe. Ok. Porque para mí es eso. Yo, en la pregunta es, yo tengo fe porque yo quiero agradar a Dios. Yo tengo fe porque yo creo en Dios. Si no creo, es tan fácil de que si, por ejemplo, yo hablo contigo, pero yo no creo que tú eres una buena persona, no me caes bien y no te va a caer bien, ¿sí? Si yo no confío en ti, si yo no creo en ti, en tus proyecciones, en tus sueños, ¿te voy a agradar? ¿Te va a caer bien? No, No, es por lo mismo. Debemos tener fe si quieres agradar a Dios, porque creo que también dice, en la Biblia dice, más el justo por la fe vivirá. vive por fe y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ujú. Es lo mismo, tú tienes que tener fe, tú tienes que tener la convicción de que Dios existe, porque si no crees en Dios, no le vas a agradar. Tan fácil como eso. De que si Claro. tú no crees en Cristo, si tú no crees en un Dios, no vas a agradar. ¿Sí? Exacto. No le vas a caer bien. Porque en la Biblia, o sea, para Dios todo es posible y en la Biblia, para los que creemos en Él también todo nos es posible, pero en la Biblia solo está estipulado una cosa que es imposible, que es esa, que es la única cosa imposible para todas las personas es sin fe poder agradar a Dios. Oh, sí, eso sí es verdad. Es lo único que no puedes hacer. Ujú. ¿Sí? Y no puedes tener religión y no puedes creer en algo si no tienes fe. En todo aspecto de tu vida. Sí. Si tú no tienes fe de ti mismo, no vas a hacer algo. Exacto. Si tú no tienes fe de que se te va a dar ese proyecto que estás haciendo, No va a pasar. no va a pasar, ¿sí? Si tú, por ejemplo, te hubieras metido de electricista y no hubieras tenido fe, tienes miedo. Porque esa es la otra cosa. Si tú estás fuera de la fe, todo malo va a pasar. Sí. No, es el punto que tú tocaste de que yo soy electricista. Pues yo no, o sea, no fue un camino fácil. Yo empecé a estudiar a los 12 años, electricidad. La cosa es, ¿tú querías ser electricista? Sí, claro. Es que ya cuando, en Honduras, cuando sales de sexto año, ya pasas a colegio. Ujú. Y ya hay colegios que te dan bachilleratos como para cortos para ir a la universidad. Y hay bachilleratos como el mío, que es técnico, Ok. mecánico, Te preparan industrial. para algo. Sí, te preparan con... Eso es chévere. Entonces yo desde un principio dije, yo quiero ser electricista. Ok. El colegio quedaba largo, pero igual fui. Cuando yo me gradué, cuando vine a este país, pues uno, para los que no saben, no es fácil este país.
Y, Es un nuevo comienzo. es un nuevo Es comienzo. volver a empezar. Sí, Es volver a volver. empezar. Y muchas de tus metas que te propusiste en tu país no las vas a cumplir a la primera. Ujú. O sea, ahí es donde entró la fe. Yo estaba trabajando en un restaurante. Tú me conociste trabajando en un restaurante, Claro, en McDonald's. en McDonald's. Y luego pasé a otro restaurante. O al... sí. Fui de restaurante en restaurante. Y cada vez que llegaba alguien como de construcción, yo siempre miraba y decía como electrician, construction, todo. Y yo tomaba el número, llamaba. Y Oh. yo abría puertas, tocaba. Y una vez que dije, bueno, las puertas no se me abren, yo voy a abrir una ventana. Me meto por Y me donde meto por la sea. ventana. Me meto por Esas donde vainas sea. de meterse por la ventana está como curioso, ¿no? Me meto por donde sea. Y déjame decirte que yo dejé de buscar el trabajo. O sea, fue como que, bueno, me voy a enfocar en esto, voy a crecer en esta área de este trabajo, porque lo vi como que no va a poder ser. Y fue curioso cuando una persona muy cercana a mí me dice, no conocía que yo estaba graduado de electricista en mi país, y me dijo, Carlitos, ¿tú quieres trabajar de electricidad? Hay un proyecto aquí que es como que te dan estudios y estás trabajando a la vez. Yo le, oh, sí, pásame los datos. Y ahí fue cuando yo descubrí que la fe se mueve al tiempo de Dios. Porque literal, cuando yo no estaba buscando el trabajo, llegó a mí. Y ahora ya estoy a 2 semanas de cumplir un año. De trabajar de electricidad. Sí, de trabajar de electricidad, de vivir de lo que sé hacer y de lo que amo. Yo creo lo mismo porque en mi caso me pasó igual. Ahorita yo estoy feliz con mi trabajo. Amo mi trabajo. ¿Cuál de todos? Jefe, si ves esto, Un aumento. aumento. Amo mi trabajo. Me encanta, parce, ¿sí? Es un trabajo que yo soñé, es un trabajo que siempre había querido tener. Algo estable, algo fijo, algo bien bacano, excelente. Pero lo curioso ven acá, que este trabajo me lo habían ofrecido casi hace 6 meses atrás. Hace casi 6 meses atrás. Me habían dicho, ve, pregunta. Había preguntado, había hecho también entrevista y todo para entrar. Cosas de la vida, no me sentía cómodo. Yo decía, no sé, no me convence, todo. Pasaron, ¿qué? 3 trabajos más en esos 6 meses. Trabajé en tres distintos trabajos y curiosamente, cuando empecé a trabajar en uno, fui enriqueciéndome, ¿sí? Tomando experiencia. En el otro, igual. En el último, en el que trabajé, que literalmente es de lo que me baso hoy por en mi trabajo, Ujú. aprendí de todo. Y en este último me dijeron, ve, averigua otra vez, a lo mejor te... Y me convencieron, ¿sí? O sea, me decían como, ¿por qué no vas? ¿Por qué no vas? Entonces a mí se me hacía raro que, o sea, querían que en serio trabajara ahí. Y yo no estaba tan convencido, no sé por qué. Decía, no sé, tengo mis dudas. Precisamente entré encantado. Era lo que yo quería. Pero no podía haber entrado hace 3 meses porque no hubiera sido lo mismo. ¿Sí me voy a entender? No estarías igualmente capacitado, no estarías listo. Exacto, no hubiera estado igualmente capacitado, no hubiera, o sea, no hubiera trabajado como hoy por hoy trabajo, ¿sí? Ujú. Entonces tuve que pasar por estos 4 o 3 trabajos, tuve que aprender todo eso, porque no fue fácil, fue difícil, porque obviamente habían en el penúltimo trabajo yo decía, no, yo no quiero esto, ¿sí? Decía, no, no me gusta esto, pero tuve que pasar por ese proceso para estar en el que estoy hoy en día y trabajar como trabajo hoy en Ujú. día. Es lo mismo, el tiempo de Dios es perfecto, pero tuve que tener fe. Sí, Ujú. hay que tener una capacidad de creer. ¿Por qué? Porque me acuerdo un día que estaba en ese trabajo y yo decía, yo no sé por qué estoy trabajando acá. ¿Yo qué Wow. estoy haciendo con mi vida? ¿Sí? Yo no nací para esto. Porque Voy a hacer estaba... esto toda mi vida. La pregunta que sale, Esto ¿voy no a es lo hacer que esto quiero toda mi para vida? mí. Exacto, esa es la pregunta. Yo decía, esto es lo que quiero para mí, Nicolás. ¿Es en serio que estás haciendo esto? Si tú tienes más potencial, puedes hacer más cosas. Yo llegué a ese punto de decir, no. Pero después dije, no. Si estoy aquí es por algo. Dios quiere que esté acá y yo sé que voy a estar mejor, ¿sí? Empecé a mirar, empecé a estudiar, empecé
a ver qué me conviene, qué no me conviene, pero yo tenía la certeza de que primero Dios me va a poner en un mejor trabajo, segundo, que voy a hacer algo que me guste o que voy a estar bien, y aquí llegó. Tuve que pasar todo ese proceso igual tú, Ujú. ¿sí? Porque supongo que antes de ese trabajo, estabas en trabajos que no te gustaban. Claro. O sea, No, no, imagínate, yo no cocino en mi casa. Y era cocinero. literal, literal. Y yo era igual. Uno llega como a ese punto en el que uno dice, no, no, acá no Esto no es, es lo mío. esto no es lo mío. Sí. Y eso es lo feo, porque, oye, pasa de que también, ok, tú tienes la fe y la certeza, ¿verdad? Pero también depende de ti si tu desierto dura un mes o dura un año. Ujú. ¿Vamos a entender? Eso es muy importante también saberlo. De ti depende si ese proceso dura un mes o también dura un año. El vivo ejemplo es el pueblo de Israel cuando tuvo que salir de su tierra, Ujú, de mudarse a la tierra prometida, el trayecto, el recorrido, Nunca llegaba. lo tenían que hacer en máximo 60 días. exacto. Y estos se echaron 40 Años. años. Ujú, ¿Por qué? Pues porque no estaban confiando plenamente en Dios ni en el líder que tenían en ese momento. exacto. Entonces, en vez de tardarse 60 días, que pues eso a lo mejor no es tan poco tiempo, pero de 60 días a A 40 40 años años es hay un una diferencia tiempo. abismal. Exacto. Entonces, pero yo creo que ellos tuvieron que pasar ese proceso por algo, por lo Ujú. mismo, por lo que no estaban creyendo, no tenían la fe suficiente. Ay, muchos se quedaron atrás. No todos Ujú. llegaron. Tenían que estar los que Dios tenía. Yo creo que él sabía que iba a pasar eso, Sí. ¿sí? Porque todo está escrito. Dios tiene el control de todo. Ujú, pero tienes que pasar ese proceso, pasar esos 40 años, tienes que sufrir por lo mismo. ¿Y tú, Teo, alguna experiencia con la fe? Una experiencia con la fe. Yo creo que estar en este país es alguna de las experiencias más grandes que he tenido con la fe. Porque siempre ha sido mi sueño venir acá y poder realizar mi vida aquí. Y se presentaron muchos problemas. O sea, que yo esté aquí hoy con ustedes hablando, acá con Milagro. ustedes, es un milagro y es literal, vivamente una prueba de fe. Porque cuando algo salía, se cerraba. Y después salía otra cosa, pero entonces ahora se cerraban las dos puertas. Y pasaba esto y pasaba lo otro. Al punto que el día que tenía mi vuelo para venir acá, me lo cancelan a las 12 de la noche y yo viajaba a las 6 de la mañana. Uf. Entonces fue de creer que Dios va a hacer algo y a la misma madrugada encontramos otros vuelos más o menos como al mismo precio, al mismo itinerario. ¿Te volvieron el dinero? Sí, sí, Ok. pero al principio no. Entonces era tener la fe de que vamos a encontrar vuelos, de que van a regresar el dinero y de que Ok. sí voy a poder llegar acá. Prácticamente te tocó pagar doble vuelo. Por un momento sí, Ok. Ujú. sí. Pero fue eso, o sea, creer de que voy a llegar acá y de que todo estaba saliendo bien, ta, 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 ta. Y el día del vuelo me lo cancelan y viajaba en la mañana, ya todo estaba listo. Me hicieron como 6 despedidas, porque fue despedida de la alabanza, despedida de la iglesia, despedida de la familia, despedida del Ay, colegio. O sea, querido. Ay, no. Alguien se sentía Alguien se importante. no, no, sí, no. ya, Y o sea, mejor esperen, dicho. que le hagan todas esas despedidas a uno y uno llegue, no me No fui. me fui. No. ¡Olis! Entonces fue como, algo tenía que hacer Dios, algo tenía que hacer Dios y fue creer literal hasta el final, hasta el final. Y ahorita estaba echando cabeza aquí, repasando los apuntes, revisando. Y me pasé por alto, y les pido disculpas, me pasé por alto un apunte que tenía sobre la fe, si la podemos medir o no la podemos medir. Mateo 8:26 dice, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió los vientos y las olas y todo quedó completamente tranquilo. Para ponerlos en contexto, Jesús iba en la barca con sus discípulos y vino una tormenta y todos estaban asustados, no sabían qué hacer. Jesús Y él estaba estaba relajado. durmiendo, relajado, tranquilo. Y después le dijeron, Jesús, sálvanos, porque, a ver, sálvanos. auxilio. Y Jesús responde, hombres de poca fe. Ahí está la clave, poca fe. Porque nos quiere decir que la fe sí se puede medir. A lo mejor humanos no, pero Dios sí la puede medir. Yeah. Y lo que entendemos es que para las cosas naturales, tener poca fe está bien.
Pero para las cosas sobrenaturales necesitamos mucha fe. Claro. Porque es por lo mismo de lo que yo te digo de la visualización, Ujú. ¿sí? Porque, ok, es por lo mismo de que si tú tienes mucha fe, eso te va, eso que tú quieres, se te va a cumplir, Así es. ¿sí? Obviamente si es la voluntad de Dios. Ujú. Pero tienes que tener fe, tienes que tener certeza de que eso va a pasar. Porque si no tienes la certeza, si tú no tienes la fe, Si tienes duda. si tienes dudas, vas a balancear, algo va a pasar. Va a ¿sí? entrar en un declive. Exacto. Pero si tú sí tienes fe y tu fe es grande y crees en ello, literalmente va a pasar. Y eso es lo que pasa con miles y miles de ejemplos, miles de testimonios, Procesos. procesos. Hay mucha gente exitosa que creyó en sí mismo, ¿sí? Vas a pasar por mil y un cosas, va a pasar. Vas a tener pruebas, hay veces van a llegar dificultades, vas a creer que no eres capaz, que no se te está dando. Pero ahí es donde juega la fe, Ujú. ¿sí? Ahí es donde juega ok, si tú crees en ti mismo, ¿sí? Ojo, porque la fe no es creer en ti mismo. No, pero, o sea, cuando estás digámoslo así, Lo único como, que decide como que tú mismo decides si te derrotas o no. exacto, ¿sí? Porque, ok, yo soy barbero, ¿sí? Estoy todavía en el proceso. Yo confío que Dios me va a hacer barbero, ¿sí? Y te va a dar una barbería. Y me va a dar una barbería, voy a Amén. ser grande, ¿sí? Y ustedes que vieron este video, les vamos a dejar abajo un código de descuento cuando él abra su barbería. Amén. Entonces, es por lo mismo. Yo creo que Dios lo va a hacer, pero también tengo que dármela, ¿sí? Claro, Tengo que creértelas y ponerte creer, las pilas y ¿sí? hacerlo. Tengo que estudiar, tengo que estar en ese proceso. Ujú. La misma Biblia lo dice, la fe sin obras es muerta. Pero, aquí viene lo otro, que, ok, digámoslo así, he entrado en un declive en el que digo, ¿será que esto sí es para mí? ¿Será que sí? ¿Será que no? Ya llevo un tiempito en el que he estado y todo, pero confío en Dios. Parce, Ujú. confío en Dios totalmente. En el declive que les conté, de que yo decía, esto no es para mí, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Yo decía, ¿por qué estoy haciendo esto? Si mi sueño es ser barbero, si lo que quiero es cortar cabello, ¿qué estoy haciendo con mi vida, Nicolás? ¿Sí? Pero después, como les dije, yo confié, ok, Dios me va a poner en un mejor lugar, porque yo decía, Dios, yo creo que, porque yo decía, hey, Nicolás, tú podrías estar cortando cabello ahorita mismo. Tú podrías solamente meterte en una barbería y darle hasta que se te dé. Y dije, no, no pasa Es así. parte del proceso. Es parte del proceso. Dios tiene ese proceso en mí, está formando algo en mí, porque obviamente, digámoslo así, yo soy un poquito perfeccionista, ¿sí? Y muy limpio y muy organizado. Entonces, lo que yo sueño y lo que me he visualizado es ser uno de los mejores barberos, es ser pulcro, es tener clase, pero yo sé que necesito trabajar fuertemente para hacer lo que en mi mente he querido, ¿sí? Ujú, así es. ¿Sí? Pero obviamente confío en Dios de que Él me tiene un proceso y también lo entiendo, porque yo sé que esto de ser barbero y de montar mi propia barbería y de ser lo que yo quiero ser, o sea, bueno, no lo que yo quiero ser, sino lo que Dios quiere que yo sea, y No es de como la lo he noche a la mañana. visualizado, yo sé que es un proceso muy largo. Claro, no es de la noche a la mañana. Ajá. Así es. Bueno, muchachos. Bueno, muchachos, fue lindo. Fue lindo hablar con Me ustedes. gustó. Volverlos a ver también. Volverlos a ver después de tanto. Ujú. Están más grandes. Ya no gatean, ya caminan. Sí. Estoy más grande, pero hacia afuera. Una Ey, expansión. ahí está bien el summer y tocaba ponerse con todo en el gimnasio. Ajá. Gracias Y por parcharse conmigo. sí, a Claro, ustedes no, también, igual. gracias Chimba. por vernos, gracias por parcharse Y con escucharnos. nosotros. Escucharnos, sí, si usted no está escuchando, no está escuchando. ¿A qué se refieren con vernos? Bueno, también estamos en YouTube. Estamos en YouTube. Y si usted solo nos está escuchando o si usted nos está viendo y solo nos quiere escuchar, también estamos en Spotify, y Apple Ujú. Podcast, Google Podcast, nos puede buscar. Y nuestras redes están apareciendo acá para que nos vayan, nos sigan en todas nuestras redes. Y gracias. De Nico Gam en Instagram. Muchas gracias. Él tenía que hacer su cuña publicitaria. Gracias. Porque sí. No, Y- mentira. Y muchas gracias por vernos. Un capítulo más. Esperamos vernos la próxima semana. Y ya saben, movámonos por fe. Porque es catástrofe. Fe. Qué bendición.